¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo el aprendizaje literalmente cambia la forma de nuestro cerebro? Es fascinante. Hoy vamos a explorar justo eso, la increíble conexión entre la plasticidad de nuestra mente y el futuro de la educación. Y para entenderlo mejor, vamos a usar como ejemplo la transformación digital que está ocurriendo en Panamá. Y para arrancar, miren esta frase del neurocientífico Javier de Felipe. La imagen que usa es buenísima. Describe al cerebro como un bosque de neuronas. Piénsenlo, un bosque. De ahí, de ese lugar tan complejo y misterioso, es de donde sale todo lo que somos, lo que pensamos, lo que creamos. Es sin duda el motor de nuestro aprendizaje. Por eso es tan importante entender cómo funciona. Ok, empecemos por lo básico. En esta primera parte vamos a meternos de lleno en la ciencia, en cómo nuestros cerebros aprenden y, lo que es aún más increíble, cómo se transforman con cada nueva experiencia. Y aquí está la palabra clave de todo esto, plasticidad. ¿Qué es? Bueno, es la increíble capacidad que tiene el cerebro para mejorar, para modificarse física y funcionalmente. Sí, así como lo oyen. Aprender no es algo abstracto que flota en el aire, no, literalmente recablea nuestro cerebro. Cada cosa nueva que aprendemos, cada habilidad, deja una huella física real. Para que quede más claro, pensemos en esta metáfora. Al nacer, nuestro cerebro es como un arbolito con apenas unas cuantas ramas. Pero a medida que aprendemos, con la educación, con la vida misma, esas neuronas se vuelven muchísimo más complejas. Empiezan a crecer más y más ramas, se crean miles de conexiones nuevas. La educación, en esencia, es lo que cultiva y hace frondoso ese bosque que llevamos dentro. Y ojo, que esto no es solo una idea poética, hay pruebas científicas. Allá por los años 90, un estudio que se hizo con mujeres en Portugal lo dejó clarísimo. Compararon los cerebros de mujeres que sabían leer con los de mujeres que no, y ¿qué encontraron? Que sus cerebros funcionaban de manera diferente. Esto fue una prueba contundente de que la cultura, la educación, todo eso genera cambios físicos, reales, medibles en nuestros circuitos neuronales. Bien, si ya sabemos que la educación puede literalmente recablear el cerebro, la pregunta es, ¿cómo aplicamos esto en el mundo de hoy? Bueno, una de las respuestas más grandes está en el auge de la educación virtual. Y para ver cómo funciona en la práctica, vamos a poner la lupa sobre el caso de Panamá. A ver, la educación digital tiene un montón de ventajas, ¿no? Está la flexibilidad de estudiar cuando y donde uno quiera, el ahorro de tiempo en traslados, el acceso a recursos de calidad, la posibilidad de trabajar y estudiar a la vez. Pero hay un punto que me parece fundamental, la autonomía. Fomenta la responsabilidad, la autogestión. Y esto es clave, porque al exigirnos ser más autónomos, este modelo estimula directamente esa plasticidad del cerebro de la que hablábamos. Nos obliga a crear nuevas rutas para aprender. Pero claro, como en todo cambio grande, no todo es tan sencillo. Esta transición al aprendizaje digital tiene sus propios obstáculos, y es súper importante que los entendamos bien, porque solo así podremos superarlos. A ver, desde el punto de vista de los estudiantes, los retos son importantes. Primero está esa barrera psicológica de aprender solo frente a una pantalla. Además, se necesita una autodisciplina de hierro, ¿no? Para gestionar el tiempo. Y siempre está ahí el riesgo del aislamiento social, de sentirse un poco solo en el proceso. Y claro, los docentes también tienen sus propios desafíos. A veces hay una resistencia natural a estos nuevos formatos. Es normal. Y ni hablar de tener que adaptar todos los métodos de evaluación. Pero creo que el cambio más profundo, el más fundamental, es el del rol del profesor. Ya no se trata de ser alguien que solo da información, sino de convertirse en un guía, alguien que acompaña y motiva. Ahora, si abrimos el plano, vemos que el problema es de todo el sistema. Hablamos de barreras de infraestructura tecnológica, de asegurar que todos tengan el mismo acceso, pero quizás el obstáculo más grande de todos es la inercia, esa costumbre del modelo tradicional. Romper con ese siempre se hizo así es de verdad un desafío gigantesco. Entonces, llegamos al punto clave de todo esto. La cosa no va solo de poner computadoras en las aulas o de usar nuevas aplicaciones, no. Lo que de verdad se necesita es una auténtica revolución en nuestra manera de entender la educación. Y esta tabla lo resume bastante bien.
Hay que pasar del viejo modelo, el de la escolarización, a un nuevo modelo de aprendizaje interconectado. Dejar de pensar solo en entregar contenido y empezar a enfocarnos en desarrollar competencias. Y, por supuesto, movernos de la dependencia total del libro de texto a un aprendizaje basado en proyectos, en colaboración, en cosas más reales. Insisto, esto va mucho más allá de la tecnología. No se trata de las herramientas, se trata del método. Es un cambio profundo en la forma de enseñar, un cambio que promueva el feedback constante, el aprendizaje que de verdad deja huella. Y es justo ese tipo de aprendizaje, como vimos al principio, el que crea esas conexiones neuronales más fuertes y duraderas en nuestro cerebro. Y dentro de esta gran revolución educativa, hay una más pequeña, pero que es absolutamente fundamental: la revolución de la lectura. Vivimos en una era de bombardeo de información, ¿verdad? Por eso es crucial pasar de esa lectura superficial, de escanear títulos y fragmentos, a una lectura profunda. Esa que nos da tiempo para reflexionar, para procesar la información, para que el aprendizaje sea de verdad transformador. Al final, el objetivo de todo esto es muy claro, ¿no? Se trata de formar a los ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI. ¿Y cómo se hace eso? Pues no se trata de llenarlos de datos, sino de enseñarles cómo pensar, cómo investigar y, quizás lo más importante de todo, cómo conectar todo eso que aprenden con el mundo que los rodea. Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire, una para pensar. ¿Será que contener la tecnología es suficiente? ¿O lo que de verdad necesitamos es una revolución en nuestra propia mente sobre lo que significa aprender?